Hay momentos en una relación que parecen pequeños, casi invisibles, pero que en realidad dicen más que 1000 palabras. Y uno de esos momentos ocurre justo después del sexo. Porque dime algo, ¿alguna vez has sentido ese silencio? Ese instante en el que todo termina, tú sigues despierto y la otra persona simplemente se da la vuelta y se duerme. Y ahí empieza la duda. ¿No le importó solo era físico? ¿Hice algo mal? Hoy quiero que te quedes hasta el final porque lo que significa ese gesto puede cambiar completamente la forma en la que entiendes tu relación. Primero, hay que romper un mito. No, que tu pareja se duerma después del sexo no significa automáticamente que desinterés. De hecho, en muchos casos significa todo lo contrario. El cuerpo humano libera una combinación poderosa de hormonas: oxitocina, dopamina, prolactina, sustancias que relajan, que satisfacen y que literalmente apagan el cuerpo. Para algunas personas, especialmente hombres, esto provoca una caída abrupta de energía. Es biología, no rechazo. Pero aquí es donde todo se complica, porque aunque para uno es biología, para el otro es emoción. Mientras uno duerme tranquilo, el otro puede estar despierto, sintiéndose ignorado. Y ahí nacen los malentendidos. No por lo que pasó, sino por lo que no se dijo después. Porque el sexo no termina cuando el cuerpo se detiene. Termina cuando la conexión se mantiene o se rompe. Un abrazo, una palabra, un simple quédate aquí conmigo, eso puede cambiarlo todo. Ahora bien, también hay que decir la verdad completa. Si siempre ocurre, si nunca hay cariño después, si nunca hay interés en ese después, entonces ya no estamos hablando solo de biología. Estamos hablando de desconexión y eso sí es una señal que no debes ignorar. Hay momentos en una relación que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que en realidad tienen un peso emocional enorme. El instante justo después del sexo es uno de ellos. Es un espacio silencioso, vulnerable, donde ya no hay distracción, donde el cuerpo se calma y la mente empieza a hablar. Y es precisamente ahí donde muchas personas comienzan a interpretar señales, a construir significados, a llenar vacíos con preguntas que a veces ni siquiera se atreven a decir en voz alta. Imagina esto, todo ha sido intenso, cercano, incluso mágico. Hubo conexión, contacto, miradas, quizás palabras. Pero de repente ese momento termina y la otra persona se da la vuelta y se duerme. No hay transición, no hay cierre emocional, no hay un puente entre lo físico y lo afectivo. Y aunque objetivamente puede parecer algo simple, dentro de quien permanece despierto se activa algo mucho más profundo, porque el problema no es el acto de dormirse. El problema es lo que ese gesto representa en la mente de quien lo observa. La falta de continuidad puede sentirse como una desconexión repentina, como si todo lo que ocurrió antes hubiese perdido valor en cuestión de segundos. Es ahí donde nacen pensamientos como solo era físico o ya no le interesó. Y lo más importante, esos pensamientos no surgen porque sean necesariamente reales, sino porque ese momento es emocionalmente sensible. Después del sexo, las personas no solo están cansadas, también están abiertas. Es un estado en el que las barreras bajan, donde el contacto físico ha generado una expectativa de cercanía emocional. Por eso, cualquier ausencia en ese instante se percibe con mayor intensidad. No es lo mismo un silencio en cualquier otro momento del día que un silencio justo después de haber compartido intimidad. Además, hay algo que muchas veces no se dice. Cada persona tiene una forma distinta de vivir ese después.
Para algunos, el descanso es una respuesta natural, casi automática. Para otros, ese es el momento donde más necesitan conexión, palabras, contacto. Y cuando estas dos formas no coinciden, aparece el conflicto interno, aunque externamente no se diga nada. Lo interesante es que este pequeño instante puede influir más en la percepción de la relación que muchos otros momentos más evidentes, porque no se trata solo de lo que pasó, sino de cómo se sintió. Y las emociones que surgen ahí tienden a quedarse, a repetirse, a acumularse si no se entienden o se comunican. A veces una persona no necesita una explicación científica sobre por qué su pareja se duerme. Necesita sentir que sigue siendo importante incluso después de que todo termina. Necesita una señal, por mínima que sea, que le diga esto no fue solo un momento pasajero. Y cuando esa señal no aparece, la mente empieza a llenar ese vacío con interpretaciones que pueden no ser justas, pero sí muy reales para quien la siente. Por eso, ese instante aparentemente simple se convierte en un espejo emocional. Refleja expectativas, inseguridades, formas de amar y de entender la intimidad. No es el acto en sí lo que duele o genera dudas, sino el significado que cada persona le da en función de lo que necesita y de lo que no está recibiendo en ese momento tan específico. Existe una idea muy extendida que ha generado inseguridad en muchas personas. Si tu pareja se duerme justo después del sexo, es porque no le importas lo suficiente. Es un pensamiento rápido, casi automático, que aparece sin pedir permiso y que puede cambiar por completo cómo interpretas lo que acaba de pasar, pero la realidad es mucho más compleja que ese juicio inmediato. Ese mito nace de una expectativa emocional. Muchas personas asocian el final del sexo con un momento de conexión profunda, donde debería haber abrazos, palabras suaves, contacto prolongado. Es una imagen muy idealizada de la intimidad, influenciada por películas, redes sociales o incluso experiencias pasadas. Entonces, cuando la realidad no coincide con esa expectativa, la mente intenta encontrar una explicación y la más común suele ser negativa. Si se durmió es porque no le importó. Si realmente sintiera algo, se quedaría conmigo. Pero estas conclusiones, aunque comprensibles, no siempre son correctas. Dormirse después del sexo no es por sí mismo una señal emocional clara. Es un comportamiento que puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, la persona y la relación. Sin embargo, el problema del mito es que simplifica algo complejo y lo reduce a una sola interpretación, el desinterés. Y cuando alguien cree en ese mito, empieza a ver ese comportamiento como una prueba. Cada vez que ocurre, refuerza la misma idea. Incluso si no hay otras señales de falta de cariño en la relación. Es como si un solo gesto tuviera más peso que todo lo demás. Además, este mito puede generar una especie de diálogo interno silencioso. La persona que se queda despierta puede no decir nada en el momento, pero empieza a acumular dudas, tal vez sonríe, tal vez se da la vuelta también, pero por dentro hay una sensación de vacío que no se expresa. Y ese silencio con el tiempo puede convertirse en distancia emocional. Lo más delicado es que este tipo de interpretación no solo afecta cómo ves a la otra persona, sino también cómo te ves a ti mismo. Puedes empezar a cuestionar tu valor, tu atractivo, tu capacidad de generar conexión, todo a partir de un gesto que en muchos casos no tiene la intención que tú le estás atribuyendo. Por otro lado, quien se duerme probablemente no es consciente del impacto que ese acto puede tener. Para esa persona puede ser
simplemente una respuesta natural del cuerpo, una forma de relajarse después de un momento intenso. No hay un mensaje oculto, no hay una intención de alejarse. Pero como no se habla, cada uno vive una versión distinta de la misma experiencia. El mito también ignora algo importante. No todas las personas expresan el afecto de la misma manera. Para algunos, la conexión está en el acto en sí. Para otros, está en lo que viene después. Y cuando estas formas de vivir la intimidad no coinciden, es fácil caer en interpretaciones equivocadas si no hay comunicación. Creer ciegamente en este tipo de ideas puede dañar una relación sin necesidad. Puede crear conflictos donde no los hay o amplificar pequeños gestos hasta convertirlos en problemas grandes. Y todo porque se asumió un significado sin verificarlo, sin entender el contexto completo. Al final, el verdadero riesgo no está en que alguien se duerma, sino en lo que el otro imagina que eso significa. Porque cuando las suposiciones reemplazan a la conversación, es cuando empiezan a construirse barreras invisibles que poco a poco separan a dos personas que en realidad podrían estar mucho más conectadas de lo que creen. Detrás de ese momento en el que una persona se queda dormida después del sexo, hay un proceso biológico mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. No es simplemente cansancio superficial ni falta de interés. Es una respuesta química del cuerpo que ocurre de forma casi automática, sin que la persona lo decida conscientemente. Durante el sexo, el cuerpo entra en un estado de alta activación. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se acelera, los músculos se tensan y el cerebro libera una mezcla intensa de neurotransmisores y hormonas. Entre ellas está la dopamina, que está asociada al placer y la recompensa, y la oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, que genera sensación de cercanía y apego. Todo esto crea una experiencia intensa tanto a nivel físico como emocional. Pero el momento clave llega justo después del clímax. En ese instante, el cuerpo cambia de estado de forma abrupta. Se libera prolactina, una hormona que está directamente relacionada con la sensación de satisfacción y relajación. Esta hormona tiene un efecto sedante natural, es decir, hace que el cuerpo entre en un estado de calma profunda. Es como si el organismo pasara de estar en máxima alerta a activar de golpe el modo descanso. A esto se suma la disminución de la dopamina durante el acto. Esta sustancia está elevada, generando excitación y enfoque. Pero después sus niveles bajan rápidamente, lo que contribuye a esa sensación de apagón energético. Es un contraste fuerte de la intensidad al reposo en cuestión de segundos. En muchos casos, especialmente en hombres, este proceso es aún más marcado. El cuerpo entra en lo que. Se conoce como periodo refractario. Un estado en el que no solo disminuye el deseo sexual, sino que también aparece una necesidad casi inmediata de descansar. No es algo que se pueda controlar fácilmente, porque está regulado por el sistema nervioso y hormonal. Además, el gasto energético durante el sexo no es menor. Aunque no siempre se perciba así, el cuerpo ha estado trabajando intensamente en músculos, sistema cardiovascular, respiración. Todo eso genera fatiga real. Y cuando se combina con la descarga hormonal, el resultado es una sensación de somnolencia que puede ser muy fuerte. Lo importante de entender todo esto es que el cuerpo no está enviando un mensaje emocional en ese momento.
Está respondiendo a un proceso fisiológico diseñado para equilibrar el sistema después de una experiencia intensa. Es una especie de reinicio natural. Sin embargo, desde fuera, especialmente para la persona que no experimenta esa misma reacción, puede parecer desconexión. Porque mientras uno entra en un estado de relajación profunda, el otro puede seguir en un estado más activo, más emocionalmente disponible. Esa diferencia en los tiempos es lo que muchas veces genera confusión. También hay que considerar que no todas las personas reaccionan igual. Factores como el nivel de estrés, la calidad del sueño, la edad, la salud física y emocional pueden influir en cómo el cuerpo responde después del sexo. Para algunos, el efecto sedante es inmediato. Para otros, es más leve o incluso inexistente. Pero, en esencia, lo que ocurre es esto. El cuerpo está diseñado para relajarse después de alcanzar un pico de intensidad. Y esa relajación, en muchos casos, se traduce en sueño. No porque la otra persona deje de importar en ese instante, sino porque el organismo está siguiendo un patrón biológico que no depende de la intención ni de los sentimientos conscientes. Entender este proceso no elimina las emociones que puedan surgir, pero sí ayuda a ver ese momento con más claridad. Porque cuando se comprende lo que pasa a nivel interno, es más fácil evitar interpretaciones que no necesariamente reflejan la realidad de lo que la otra persona siente. Uno de los aspectos más importantes y menos comprendidos de este momento es que no todas las personas viven el después del sexo de la misma manera. De hecho, las diferencias entre cómo hombres y mujeres suelen experimentar ese instante pueden ser la raíz de muchos malentendidos silenciosos dentro de una relación. Para muchas mujeres, el momento posterior al sexo no es el final, es una continuación emocional. Es el espacio donde se busca cercanía, donde el cuerpo ya se ha calmado pero el corazón sigue abierto. Es ahí donde un abrazo, una caricia o una conversación suave tienen un valor enorme. No es solo afecto, es una forma de confirmar que lo que ocurrió fue más que físico. En cambio, muchos hombres experimentan ese momento de forma distinta. Después del clímax, su cuerpo entra en un estado de relajación profunda, que no solo es física, sino también mental. Es como si todo el sistema se apagara por un instante. No hay la misma necesidad inmediata de interacción, no porque no exista el vínculo, sino porque el cuerpo está respondiendo de otra manera. Esta diferencia no es una regla absoluta, pero sí es lo suficientemente común como para generar patrones. Y el problema no está en que uno sienta más o menos, sino en que ambos están en frecuencias distintas en el mismo momento. Imagina esto, una persona está emocionalmente disponible buscando conexión, mientras la otra está entrando en un estado casi automático de descanso. No hay mala intención, no hay rechazo consciente, pero la experiencia se siente completamente diferente para cada uno. Y ahí es donde aparece la desconexión, porque quien busca cercanía puede interpretar el silencio o el sueño como frialdad. Puede sentir que algo falta, que hubo un corte brusco en la intimidad. Mientras tanto, quien se duerme puede no percibir ningún problema, porque desde su perspectiva todo ha sido natural, incluso satisfactorio. Lo más delicado es que ninguno de los dos está equivocado. Simplemente están viviendo el mismo momento desde realidades internas distintas. Además, hay un componente cultural que influye mucho. A lo largo del tiempo se ha reforzado la idea de que las mujeres son más emocionales y los hombres más físicos, aunque esta visión es simplificada, ha moldeado expectativas.
Muchas mujeres esperan una conexión emocional posterior, mientras que muchos hombres no han sido educados para entender la importancia de ese instante. Esto no significa que los hombres no sientan, ni que las mujeres siempre necesiten lo mismo. Significa que en promedio hay diferencias en cómo se procesa ese momento y cuando no se reconocen pueden generar frustración. También ocurre algo interesante. Con el tiempo, si estas diferencias no se hablan, pueden convertirse en patrones. La persona que se siente ignorada puede empezar a cerrarse emocionalmente, a esperar menos, a protegerse, y la otra, al no notar un problema evidente, continúa actuando igual. Así, poco a poco, se crea una distancia que no empezó por falta de amor, sino por falta de comprensión. Pero este tipo de situaciones no se resuelven cambiando quién eres, sino entendiendo cómo funciona el otro. Cuando una persona comprende que esa reacción no es rechazo, sino una respuesta natural, cambia la forma en que la interpreta. Y cuando la otra entiende que ese pequeño gesto de conexión puede tener un gran impacto, también puede adaptarse. Al final, no se trata de quién tiene razón, sino de aprender a encontrarse en ese momento. Porque la verdadera intimidad no está solo en lo que ocurre antes o durante, sino en la capacidad de ambos de permanecer conectados, incluso cuando sus cuerpos y emociones están yendo en direcciones distintas. Lo que muchas veces convierte ese momento en algo incómodo o doloroso no es lo que realmente ocurre, sino el significado emocional que cada persona le da. Porque después del sexo no solo hay cuerpos descansando, hay mentes interpretando, comparando, sintiendo. Cuando tu pareja se duerme, el hecho en sí es simple, pero lo que pasa dentro de ti puede ser mucho más complejo. Empiezas a observar detalles, el silencio, la distancia, la falta de contacto. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a construir una historia alrededor de eso. No quiso quedarse conmigo, no le importó lo suficiente, solo era algo físico para él o ella. Y lo más impactante es que esas ideas pueden sentirse completamente reales, incluso si no hay evidencia concreta que las respalde, porque no nacen de la lógica, nacen de la emoción. Después del sexo, las personas están en un estado especialmente vulnerable. Es un momento donde no hay máscaras, donde se ha compartido algo íntimo, donde el cuerpo ha estado cerca y de alguna forma se espera que el vínculo también lo esté. Por eso, cualquier ausencia en ese instante se siente más fuerte de lo normal. No es solo que la otra persona se haya dormido. Es que tú en ese momento necesitabas algo más. Tal vez necesitabas cercanía. Tal vez necesitabas validación. Tal vez necesitabas sentir que ese momento significó lo mismo para ambos. Y cuando eso no ocurre, aparece una sensación difícil de explicar, como un pequeño vacío que no sabes exactamente de dónde viene, pero que está ahí. El problema es que muchas veces ese sentimiento no se expresa. Se queda guardado, la persona sonríe, actúa con normalidad, pero internamente empieza a acumular pequeñas dudas. Y esas dudas con el tiempo pueden crecer. Porque la mente humana tiene una tendencia natural, llenar los espacios en blanco. Cuando algo no se explica, se interpreta. Y casi siempre esas interpretaciones están influenciadas por inseguridades personales, experiencias pasadas o miedos no resueltos. Si alguien ha sentido rechazo antes, es más probable que vea rechazo en ese gesto. Si alguien ha dudado de su valor, es más probable que ese momento refuerce esa duda. Y así, lo que podría ser un simple acto sin intención emocional se convierte en una experiencia cargada de significado.
También hay que entender que no todas las personas necesitan lo mismo en ese instante. Para algunos, el momento emocional ya ocurrió durante el acto. Para otros, ese momento viene después. Y cuando estas necesidades no coinciden, no es que uno esté bien y el otro mal, es que están desalineados. Pero esa desalineación se siente en el silencio, se siente en la distancia, se siente en lo que no pasó. Y lo más delicado es que si esto se repite sin hablarse, puede empezar a cambiar la percepción de la relación. La persona puede comenzar a sentir que hay algo que falta, aunque no sepa explicarlo claramente. Puede empezar a desconectarse poco a poco, no por lo que ocurre, sino por lo que siente que falta. Al final, ese momento se convierte en algo mucho más profundo de lo que parece. No es solo una reacción física de la otra persona, es un reflejo de necesidades emocionales, de expectativas y de cómo cada uno interpreta la intimidad. Porque lo que realmente duele no es que alguien se duerma, es lo que tú sientes cuando eso pasa y lo que crees que eso significa sobre ti y sobre la conexión que comparten. Uno de los mayores errores en este tipo de situaciones no es lo que ocurre, sino lo que no se dice después. Porque cuando una persona interpreta ese momento como rechazo y la otra lo vive como algo completamente normal, se crea una distancia invisible que solo puede cerrarse de una forma, comunicando lo que realmente se siente. Pero aquí está el problema. Hablar de esto no siempre es fácil. No es sencillo decirle a tu pareja, cuando te duermes después del sexo, me siento ignorado o me gustaría que te quedaras un poco más conmigo. Muchas personas evitan esta conversación porque temen parecer necesitadas, exageradas o incluso inseguras. Prefieren callar, minimizar lo que sienten, convencerse de que no es importante. Y sin darse cuenta, empiezan a construir una barrera, porque lo que no se expresa no desaparece. Se acumula cada vez que ocurre lo mismo, la sensación se repite. Tal vez pequeña al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo se vuelve más clara, más presente. Y lo que antes era solo una duda ocasional puede transformarse en una creencia. Aquí falta algo. La comunicación en este punto no se trata de culpar ni de exigir. No es señalar al otro y decir, estás haciendo algo mal. Se trata de abrir un espacio donde ambos puedan entender cómo vive el otro ese momento. Decir algo como, para mí ese momento después es importante. O me hace sentir más conectado cuando nos quedamos un rato juntos. No es una crítica, es una invitación. Es darle a la otra persona la oportunidad de conocerte mejor. Porque muchas veces quien se duerme no tiene idea del impacto que ese gesto puede tener. No lo hace con intención de herir, simplemente no está viendo lo que tú estás sintiendo. Y no lo va a ver si nunca se lo dices. Al mismo tiempo, la comunicación también implica escuchar, entender que tal vez para la otra persona ese momento no tiene el mismo significado, que su cuerpo reacciona de otra manera, que su forma de experimentar la intimidad es distinta. Y eso no es incorrecto, solo es diferente. Cuando ambos lados se expresan sin atacar y sin defenderse, algo cambia. La situación deja de ser un conflicto silencioso y se convierte en un punto de encuentro. Ya no se trata de interpretar, sino de comprender. Y a partir de ahí aparecen pequeñas soluciones que pueden transformar completamente la experiencia. No tienen que ser cambios drásticos. A veces algo tan simple como un abrazo antes de dormir, una palabra, unos minutos de cercanía consciente
puede hacer una gran diferencia porque en el fondo no se trata de cambiar quién eres, sino de adaptarte un poco al otro sin dejar de ser tú. Las relaciones no se rompen por grandes problemas la mayoría de las veces. Se desgastan en los pequeños detalles que se repiten sin ser atendidos. Y este es uno de esos detalles que parece insignificante, pero que tiene un impacto emocional real. Hablarlo no lo hace más grande, lo hace más claro. Y cuando hay claridad, hay menos espacio para suposiciones, menos espacio para dudas innecesarias, menos espacio para ese silencio incómodo que tantas veces separa a dos personas que en realidad quieren estar cerca. Porque al final la conexión no depende solo de lo que se siente, sino de lo que se es capaz de expresar y de entender juntos. Hay algo que muchas personas prefieren no cuestionar. Y si ese momento no es solo biología, y si no se trata únicamente de cansancio o de una reacción natural del cuerpo. Porque aunque en muchos casos dormir después del sexo es completamente normal, también existen situaciones donde ese comportamiento puede estar diciendo algo más profundo. No se trata de alarmarse por cada vez que ocurre, sino de observar el patrón. Si sucede ocasionalmente, si en otros momentos hay cercanía, afecto, interés, probablemente no hay problema. Pero cuando ese gesto se vuelve constante, cuando siempre hay una desconexión inmediata, cuando nunca hay un intento de mantener el vínculo, después entonces ya no es solo una reacción física, es una dinámica. Y las dinámicas dicen mucho más que los actos aislados. Porque una cosa es que el cuerpo se apague y otra muy distinta es que la conexión también lo haga. Cuando después del sexo no hay contacto, no hay palabras, no hay interés en compartir ese pequeño espacio de intimidad, puede empezar a reflejar una falta de conexión emocional. No necesariamente falta de amor, pero sí una distancia en cómo se vive la relación. También puede ser una señal de rutina. Cuando la intimidad se vuelve automática, repetitiva, sin presencia real, el después pierde valor. Se convierte en un simple cierre en lugar de ser una extensión del vínculo. Y en ese tipo de relaciones, el problema no es que alguien se duerma, es que ya no hay intención de quedarse. Otra posibilidad es la evitación emocional. Algunas personas, de forma inconsciente, evitan esos momentos de cercanía profunda porque los hacen sentir vulnerables. El sexo puede ser cómodo, incluso fácil, pero lo que viene después, el silencio compartido, la cercanía sin distracciones, puede ser más difícil de sostener. Dormirse, en ese caso, no es solo descanso, es una forma de escapar de esa vulnerabilidad. Y esto no siempre se hace con mala y no tensión. Muchas veces la persona ni siquiera es consciente de ello. Pero el efecto en la otra parte es real. Porque quien sí necesita ese espacio empieza a sentir que algo falta, que hay una barrera invisible que no logra atravesar. También hay que considerar la falta de reciprocidad. Si una persona siempre busca cercanía, siempre intenta prolongar el momento y la otra nunca responde de la misma manera, se genera un desequilibrio. Y los desequilibrios con el tiempo desgastan. Lo importante aquí no es juzgar el comportamiento, sino entender su contexto, preguntarse qué pasa en el resto de la relación. ¿Hay conexión emocional en otros momentos? ¿Hay interés, cuidado, presencia o este patrón se repite también fuera de la intimidad? Porque muchas veces lo que ocurre después del sexo no es un problema aislado, es un reflejo de algo más amplio. Y cuando se mira de esa forma, ese pequeño gesto deja de ser solo
una duda incómoda y se convierte en una señal que vale la pena observar con atención. No para sacar conclusiones apresuradas, sino para entender mejor la relación en la que estás. Porque no todo comportamiento tiene un significado profundo, pero cuando se repite, cuando se siente, cuando genera una incomodidad constante, entonces sí merece ser mirado más de cerca. Y a veces lo que descubres en ese análisis no tiene que ver con el sueño, sino con la conexión que existe o que está faltando entre ustedes. Las relaciones no se sostienen solo en los momentos intensos, sino en lo que ocurre en los pequeños espacios que muchas veces pasan desapercibidos. Y el momento después del sexo es uno de esos espacios donde con muy poco se puede construir mucho o perderlo. Porque no se trata de cambiar completamente la forma en la que eres, ni de forzarte a actuar de una manera que no te nace. Se trata de entender que ese instante tiene un valor especial para la otra persona y que con pequeños gestos puedes transformar la experiencia sin esfuerzo exagerado. A veces la diferencia entre una sensación de desconexión y una de cercanía está en detalles mínimos. No hace falta una gran conversación y un acto dramático, algo tan simple como quedarse unos minutos más. Mantener el contacto físico o decir una palabra sincera puede cambiar completamente cómo se siente ese momento. Un abrazo después del sexo no es solo un gesto físico. Es una forma de decir sigo aquí. Es una señal de continuidad de que lo que ocurrió no terminó abruptamente, sino que se transforma en algo más suave, más tranquilo, pero igual de conectado. Incluso si el sueño aparece, porque es natural que aparezca, hay formas de integrar ambas cosas. No se trata de luchar contra el cansancio, sino de crear un pequeño puente antes de cruzarlo. Un gesto consciente antes de dormir puede hacer que la otra persona no se quede con la sensación de vacío. También es importante la intención. Cuando una persona entiende que ese momento es errores, cuando una persona entiende que ese momento es significativo para su pareja, empieza a verlo de otra manera. Ya no es solo el final de un acto físico, es una oportunidad de fortalecer el vínculo. Y cuando hay intención, los gestos salen de forma más natural. Por otro lado, quien necesita esa conexión también puede participar activamente en construirla. No siempre se trata de esperar que el otro actúe de cierta forma. A veces acercarse, abrazar, iniciar ese momento de calma compartida puede marcar la diferencia. La conexión no tiene que venir de un solo lado. Lo interesante es que estos pequeños cambios no solo mejoran ese instante específico, sino que afectan la relación en general. Porque cuando una persona se siente vista, considerada y comprendida en los detalles, su percepción del vínculo cambia. Se siente más segura, más conectada, más valorada. Y eso se acumula. Así como los silencios no atendidos crean distancia, los pequeños gestos conscientes crean cercanía. Poco a poco construyen una dinámica donde ambos se sienten cómodos, donde hay un equilibrio entre lo físico y lo emocional. No se trata de hacerlo perfecto cada vez. Habrá días de cansancio, momentos donde uno u otro no tenga la energía. Eso es normal. Lo importante es que exista una base, una intención constante de cuidar ese espacio, de no dejarlo vacío. Porque en el fondo, lo que transforma ese momento no es el tiempo que dura, sino la calidad de la presencia. Un minuto de conexión real puede tener más impacto que 10 minutos de distancia. Y cuando ambos entienden esto, el después deja de ser un punto de duda o incomodidad y se convierte en una extensión natural de la intimidad. Un lugar donde no solo descansan los cuerpos, sino donde también se refuerza poco a poco la conexión que están construyendo juntos.
Las relaciones no se definen únicamente por los grandes momentos, ni por las palabras que se dicen en situaciones importantes. Muchas veces lo que realmente marca la diferencia está en los detalles casi invisibles, en esos instantes donde no hay esfuerzo, donde todo es natural y donde se revela lo que realmente hay entre dos personas. El momento después del sexo es uno de esos espejos silenciosos. Porque cuando todo termina, cuando ya no hay intensidad, ni expectativa, ni necesidad de impresionar, lo único que queda es la esencia de la conexión. Es ahí donde se ve si hay presencia o ausencia, si hay continuidad o corte, si hay unos otros o simplemente dos personas compartiendo un espacio. Y lo interesante es que ese instante no miente. No miente porque no está preparado, no está actuado, no está pensado. Es una reacción genuina. Y precisamente por eso tiene tanto valor, no por el acto en sí, sino por lo que refleja sobre la dinámica de la relación. Si hay cercanía, se siente. Si hay distancia, también. A veces no es algo evidente, no es dramático, no es algo que se pueda señalar con claridad. Es más sutil, es una sensación, algo que se percibe más que se explica. Una pequeña incomodidad o, por el contrario, una calma profunda. Y esas sensaciones, aunque sean silenciosas, tienen peso, porque se repiten. Y con el tiempo, lo que se repite se convierte en una verdad emocional para quien lo vive. Si después de cada momento íntimo hay cercanía, cuidado. Presencia, la mente empieza a asociar la relación con seguridad, con conexión, con tranquilidad. Pero si lo que se repite es distancia, silencio, desconexión, poco a poco se instala otra sensación más fría, más incierta. No se trata de juzgar cada detalle como si fuera una prueba definitiva. No se trata de analizar obsesivamente cada reacción. Se trata de observar el patrón, de sentir lo que ocurre de forma honesta, porque al final, más allá de las explicaciones, más allá de la biología, más allá de las diferencias, hay algo que siempre permanece: cómo te hace sentir la relación en su conjunto. Ese es el verdadero indicador. No lo que alguien hace una vez, sino lo que se repite. No lo que se dice, sino lo que se siente constantemente. Y cuando prestas atención a eso, empiezas a entender algo más profundo, que la intimidad no termina cuando el cuerpo descansa, sino cuando la conexión deja de estar presente. Por eso, ese momento después del sexo no es solo un detalle sin importancia. Es una ventana, una oportunidad para ver con claridad lo que a veces en medio de la rutina o la intensidad pasa desapercibido. No para buscar defectos, sino para entender la verdad emocional de lo que estás viviendo. Porque al final, la pregunta más importante no es qué significa que alguien se duerma. La verdadera pregunta es qué revela ese momento sobre la conexión que existe entre ustedes